Muchas gracias por la invitación y precisamente pues hoy vamos a charlar acerca de las claves para impulsar liderazgos inclusivos. Ya lo dice Maxwell, que líder es quien conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. Y definitivamente para temas de diversidad, equidad e inclusión, para que las empresas verdaderamente vivan los beneficios, es necesario que los líderes conozcan el camino, hagan el camino y muestren el camino de la diversidad, equidad e inclusión. Y esto solo es a través de liderazgos inclusivos. Probablemente en estos momentos ustedes están comenzando o por comenzar en diversidad, equidad e inclusión, o a lo mejor si ya comenzaron, pero de pronto ven que hay algún estancamiento, sobre todo en gerencias medias que a lo mejor no permea, o se han encontrado con liderazgos en resistencia, o bien han visto grupos todavía que tienen ciertas inequidades o micromensajes, incluso tal vez algunos grupos con alguna cultura tóxica, o bien quieren avanzar más eficazmente en temas de diversidad, equidad e inclusión. Definitivamente la forma de hacerlo es formando a nuestros líderes. Y esto es importante hacerlo en todos los niveles, gerencias, coordinaciones, jefaturas y en todas las áreas de la organización para que efectivamente permee en toda la empresa. Y para ello, hoy vamos a hablar de las 5 claves más importantes a la hora de formar líderes inclusivos, que es la filosofía de DI, el desarrollo intercultural, el aprendizaje experiencial, el abordaje holístico y el liderazgo constante. Primero vamos a comenzar hablando de la filosofía de I. Esa es la primera clave para formar líderes inclusivos. Es importante que detectemos cuál es la cultura y la subcultura de a quienes vamos a brindar esta capacitación o esta formación y saber cuál es la filosofía de DI que más le acomoda. Tenemos varias filosofías de DI. Y seguramente ustedes han visto que por un lado se puede tener una cultura en el corporativo y por otro lado se puede tener una subcultura en las plantas o en áreas comerciales. Por ejemplo, en las subculturas que están más orientadas hacia derechos civiles, derechos humanos, comunidad, ahí les viene mejor aplicar una filosofía de DI de justicia social. Su contrapeso es la filosofía de enfoque de negocio. Este le viene más a las subculturas que tienen un enfoque hacia la innovación, hacia la productividad. Entonces, hacer un buen mix de estas dos filosofías en la formación es lo ideal. Por otro lado, pueden encontrarse subculturas que están más alineadas hacia el cumplimiento, el estar en compliance, como decimos, en las leyes y regulaciones. Esta podría quedarse un poco corta. Entonces, el contrapeso de esa es la filosofía de DI que está más orientada hacia los aliados, es decir, cómo podemos entre todos avanzar y contribuir a que los grupos subrepresentados también tengan esa equidad. Y finalmente tenemos estas otras dos filosofías de DI, que la filosofía de unidad, que le viene mejor a las organizaciones que justo dan más interés en crear esa comunidad, y la filosofía de cuando unimos nuestras diferencias nos hacemos más fuertes. Eso va más, le viene más a las organizaciones que lo que priorizan es la innovación. Siempre me dicen, bueno, pero pues ¿cuál es mejor? No hay una mejor que otra. Aquí lo interesante es que se haga ese mix y esa personalización de todas estas filosofías de DI acorde a la cultura y a la subcultura, ¿vale? Si no se hace el enfoque adecuado, ahí es donde más se encuentran resistencias por parte de las personas que toman los cursos y los talleres, porque entonces no les estamos hablando con los mismos intereses y el mismo lenguaje. Y ahí entra la frustración, sobre todo. Les voy a platicar un caso de una empresa transnacional con la que trabajamos muy seguido, es fabricante de alimentos. Cuando empezamos con su corporativo en Ciudad de México, hicimos ese mix de filosofías, quedó perfecto. Cuando nos fuimos a su planta de Cuautitlán Izcalli,
vimos que sí que había diferencias, tuvimos que adecuar las filosofías, y cuando nos fuimos a su planta de Silao, también había otra diferencia. Entonces sí que se tiene que personalizar a cada subcultura cuál filosofía de DI se va a utilizar. La segunda clave para formar líderes inclusivos es el desarrollo intercultural. En este quantum de partir de una mentalidad monocultural a una mentalidad intercultural, se pasan por varias etapas. Se comienza por la negación, que es cuando nosotros no diferenciamos o no vemos, digamos, esas diferencias entre personas. La segunda etapa, que es la polarización, que es cuando sí vemos las diferencias, pero tenemos un cierto rechazo o no nos sentimos a gusto, tememos de esas diferencias. Aquí entra mucho todo lo que son las discriminaciones, las fobias, etc. La tercera fase es la minimización, que es cuando aceptamos las diferencias, pero las subestimamos. Aquí, de hecho, está la gran mayoría de las personas, un 65% de las personas que se evalúan están en esta etapa, y aquí es donde entra mucho, seguramente han escuchado esas frases de, sí, bueno, yo no veo la discapacidad en las personas, o yo no juzgo por color. Minimizamos esas diferencias. La cuarta etapa es la aceptación, que ahí es donde valoramos esas diferencias, y la quinta, que es la adopción, que es la más óptima, que es cuando ya llegamos a ese nivel de inclusión. Es importante saber en cuál de estas fases se encuentran los líderes a los que vamos a capacitar. Porque entonces necesitamos tener un previo a la capacitación, adecuar el contenido y, ojo, muy importante, no esperar ni provocar saltos cuánticos. Que si de pronto encontramos que las personas están en una fase 2 de polarización, en un taller de 2 horas querramos que pasen y den ese brinco hasta la fase 5, imposible. Y ahí además es donde más resistencia se encuentran porque no van paso a paso en estas 5 fases. También nos hemos encontrado, y esto es muy común, que probablemente las personas están en una fase 4 o 5, en una dimensión de la diversidad, por ejemplo, de equidad de género, ya están muy avanzados, pero a lo mejor están en una fase 3 en cuanto a inclusión de personas con discapacidad, y a lo mejor están en una fase 2 en cuanto a dimensión de comunidad LGBTQ+. Sí, esto es muy común. Entonces, por eso todavía es más importante tener esa evaluación previa y adecuar los contenidos para evitar, pues, resultados contraproducentes en las capacitaciones. La tercera clave para desarrollar líderes inclusivos es el aprendizaje experiencial. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí nos retomamos al ciclo de Kolb, que ustedes están seguramente muy familiarizados. Y esta metodología de aprendizaje es muy, muy idónea, sobre todo cuando vamos a abordar temas álgidos, como por ejemplo estereotipos, prejuicios, sesgos inconscientes y privilegios. Y como justo lo dice, pues es vivir las experiencias. Y para no platicárselos, sino que más bien seamos congruentes y lo vivamos, vamos a hacer una dinámica. Esta dinámica, de hecho, la hacemos, nos funciona bastante bien en nuestros talleres. Les voy a pedir de favor que tomen sin ver, tomen una pelota de esta bolsa, sin ver, ojo, no vayan a hacer trampa. ¿Y la pasan? ¿Sí? Yo creo que esa la pasamos por acá. ¿Listos? ¿Ya todos tenemos pelotita? ¿La pasamos por allá, por favor? ¿Sí? ¿Ya todos tenemos pelotita? Perfecto. Bueno, esta dinámica se llama, gracias, tratemos de encestar. Y esta la hacemos precisamente para vivir la experiencia y encontrar qué es esto de los privilegios, ¿vale? Entonces, todos nos levantamos. Y ahora sí, vamos a ver nuestra pelotita y la mostramos. ¿Cómo es? ¿Cómo son las pelotas? Son diferentes, ¿verdad?
El peso es distinto, exacto, ok. Bueno, pues de lo que se trata esta dinámica es de que todos tratemos de encestar en esta canasta que por lo que sea yo decidí que estuviera aquí. ¿Sale? Ojo, aquí hay reglas. La regla es que no se pueden mover de su lugar y que las personas cuyo nombre comienzan con vocal, ¿quiénes tienen nombre que empiezan con vocal? Ok. Bueno, ustedes van a tratar de encestar con una mano haciendo círculos en la cabeza. Sí, hay que hacerlo. Al mismo tiempo de lanzar, ¿vale? Esto es de destreza, ¿va? Y, ojo, hay premio, ¿eh? Quienes encesten, nada más va a haber un chance. Quienes encesten se van a llevar unos dularucos que tengo por aquí. Así que vamos a intentar, ¿vale? Vamos a empezar por turnos. Empezamos por acá. Por favor. Híjole, cerca. Muy bien, aplauso. Su dólar, sí, sus dólares, claro. Por supuesto. Cerca, estuvo cerca. Adelante. Sí, al mismo tiempo. Más complicado, ¿verdad? A ver, por allá. Uy, se quedó corto. A ver. Más o menos. Acá, al mismo tiempo. Se quedó un poco cerca. Vamos por allá. Uy, casi que entró. Cerca, estuvo cerca. A ver, compañero. Uy, cerca. Bueno, nada más hubo un ganador. Aplauso, por favor. Podemos sentarnos, gracias. Bien, pues esa es la primera fase del aprendizaje experiencial. Ya vivimos la experiencia, ¿vale? En la segunda fase vamos a reflexionar, vamos a hacer esa observación reflexiva. Díganme, ¿ustedes todos tuvieron la misma oportunidad de encestar? ¿Todos consideran que pudieron encestar de igual forma? ¿No? ¿Por qué no? ¿Quiénes estuvieron en mayor ventaja? Los que estaban más cerca. ¿Quién más? Quienes tenían la pelota más durita. Ajá. ¿Quiénes tenían menos ventajas? Los que estaban hasta atrás. ¿Quiénes más? Exacto, eso. Los que estaban haciendo varias cosas a la vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan justo fue el juego? Nada. Poco justo, ¿verdad? Pues precisamente esos son los privilegios. Los privilegios son esas ventajas que tenemos en algunas ocasiones sin pedirla. A veces se nos dio. Ustedes tuvieron la suerte de estar, quienes estaban más cerca, pues estar más cerca, o quien tocó la suerte de tomar una pelota, ¿no? De más peso, y pues quien tenía nombre que empezaba con vocal, pues ya tenían esa desventaja. ¿Sí o no? Esa es la reflexión. Pregunta. Entonces, ¿los privilegios son buenos o son malos? Dicen, depende a quién le pregunte, ¿verdad? Quienes estaban cerca de la canasta, ¿ustedes qué dicen? Los privilegios deberían ser para igualarse. Tenías más privilegios. Exacto. Bueno, la verdad es que los privilegios no son ni buenos ni malos. Los privilegios son. Les decía, a veces se nos dieron, a veces no los pedimos, a veces sí nos esforzamos por ellos. En este momento lo que estamos haciendo es la observación reflexiva. Ahora vamos a pasar a la conceptualización abstracta. ¿Esto cómo se aterriza? ¿Esto lo vemos en la vida diaria? Sí. En las organizaciones, no en la nuestra, en otras organizaciones, ¿se ven esas ventajas y esas desventajas? ¿Cómo qué? ¿Algún ejemplo? Pues la cercanía al lugar del trabajo.
Ok. Claro, por supuesto. ¿Qué más? La educación. ¿Qué con la educación? Sueles tener más privilegios con la educación. Totalmente. Apariencia física, exacto. En fin, entre otras muchas cosas, ¿correcto? Ese es cuando aterrizamos entonces en el día a día. Ahora vamos a la experimentación activa, es decir, cómo la aplicamos, qué es lo que vamos a hacer. Si volviéramos a hacer el juego y la idea es que todos encestemos, todos tengamos la misma oportunidad de encestar, ¿qué tendríamos que hacer diferente? Ok, a la misma distancia. Cambiar las condiciones, cambiar las reglas. Ok. ¿Qué hay con las pelotitas? Pero ¿qué tal que no te puedes mover del lugar? Porque esa es parte de la regla. Tampoco puedes poner una organización Más bien hay que ajustar. Y todos pueden tener la misma oportunidad. Pues trata distinto lo desigual, no a todos exactamente igual. Es correcto. Tratar a todo el mundo igual es de la manera científica que puedes hacer. Por... No puede hablar como los eventos que tengan, no todos van a vivir cerca de la es correcto. la misma apariencia física. Sí, pero si vives a un metro, no le pongo la misma silla para que vive 1,50. Es correcto. Precisamente esto que estamos haciendo ahora es la experimentación activa. Es cómo entonces podemos hacer y ya después aterrizarlo en nuestras organizaciones para que efectivamente todas las personas puedan tener las mismas oportunidades de progresar, de disfrutar su trabajo, de ser felices, etcétera, y ser productivos, etcétera, etcétera. Entonces, así es como nosotros abordamos el tema, por ejemplo, de privilegios. Muy distinto a que si únicamente les dijera, bueno, los privilegios es la definición de ta. No lo vivieron. ¿Y es donde puede caber el concepto de subsidiariedad que se usa precisamente en las responsabilidades sociales? Sí, claro. Donde voy a meter, digamos, una acción positiva, pero no es para privilegiar un grupo. Por ejemplo, vamos a pensar, voy a poner una cuota para que haya mujeres en ciertas áreas, ¿no? Porque además es como un orden para aprovecharlo. Pero no quiere decir que estoy discriminando a los hombres, sino que estoy generando una cuota que me permita ya que hay que pareja de equidad, y luego ya. Es correcto. De hecho, esas se llaman acciones afirmativas o acciones positivas que precisamente tienen ese propósito de nivelar los privilegios para que efectivamente todos podamos tener equidad, que es diferente a igualdad. Sí, efectivamente. Entonces, les decía, esta es la mejor forma de abordar estos temas cuando hacemos la formación de liderazgos. Importante es que cuando estén formando a los líderes, efectivamente hagan todo el ciclo y no únicamente se queden en la dinámica, sino que sí lo aterricen en la organización y cómo se puede mejorar, digamos, la situación. Ahora bien, la cuarta clave para formar líderes inclusivos es el abordaje holístico. Hay que hacer nuestras capacitaciones abordando head, heart, hands. Mente, corazón, manos. Invariablemente estos temas de diversidad, equidad e inclusión evocan emociones. Y a veces se nos puede olvidar que nuestros líderes, nuestros gerentes, coordinadores, también son seres humanos. Y también tienen emociones. De pronto los creemos superhéroes o robots, que únicamente les damos objetivos. Hay que aterrizar eso y saber que sobre todo en este tipo de formaciones en diversidad, equidad e inclusión van a surgir emociones positivas y a lo mejor unas no tan positivas. Positivas como la empatía, la esperanza, pero también van a surgir emociones como la incomodidad,
como culpa, vergüenza, frustración. Y aquí lo importante no es reprimirlas, es todo lo contrario, es brindar ese ambiente de seguridad durante la formación para que efectivamente los líderes se sientan con esa confianza de mostrar sus emociones. De nuestro lado como formadores es validar esa emoción y además brindar ese diálogo para que sea algo constructivo. Y aquí les voy a platicar igual otro ejemplo. Me sucede muy seguido, sobre todo en empresas, cuando abordamos áreas de producción, que a lo mejor durante la capacitación no sienten el espacio todavía como que entre colegas para mostrar sus emociones, y al final del taller entonces se acercan un par de personas y en corto me dicen, oye, Esme, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo estoy pasando por esta situación, y de pronto hacen catarsis. Eso es lo que se necesita en diversidad, equidad e inclusión. Así es como hacemos ese abordaje, tanto de mente, de cabeza y de manos. Y en el manos es el actuar, ponerlo en acción, como en la dinámica que ya hicimos en este momento. Y finalmente, la quinta clave para formar líderes inclusivos es hacerlo de forma constante, utilizando siempre la estrategia. Es importante en la rendición de cuentas tener un previo a la capacitación y un posterior a la capacitación, una evaluación que nos diga si efectivamente hubo un cambio, por lo menos de percepciones. Aquí hay varios métodos de medición que podemos utilizar y sobre todo hacerlo todo el año. Porque miren, un taller seguro que puede cambiar percepciones, pero la constancia es lo que va a hacer que se transformen los comportamientos. Y aquí nosotros, sin duda, siempre sugerimos, una forma de hacerlo es utilizando las efemérides de cada mes, que puedan vincularse con diversidad, equidad e inclusión. Nosotros cada mes sacamos este calendario de fechas efemérides que creemos pueden ser aprovechadas. Por ejemplo, la de septiembre, hoy 5 de septiembre, es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Entonces, en ese calendario nosotros les sugerimos actividades que pueden hacer tanto hacia todo el personal, campaña de comunicación, como hacia los líderes también, sobre todo para reforzar, aquí es una muy buena oportunidad para reforzar equidad de género, inclusión de grupos. Exactamente, exacto, ahí también ya está en el calendario, efectivamente. También está, por ejemplo, el día de las lenguas de señas, en fin. Entonces, siempre tratar de estar anticipándonos cuáles son esas oportunidades que tenemos para reforzar ese mensaje de liderazgos constantes. Y con esto cerramos estas 5 claves principales para formar liderazgos inclusivos en todos los niveles y en todas las áreas. Me gustaría dejarles con esta reflexión. Unos esperan tener buenos líderes, otros sueñan con tener buenos líderes, pero quienes verdaderamente trascienden son quienes impulsan esos líderes. Y ustedes tienen el poder de impulsar esos liderazgos en sus empresas. Es algo que ustedes se merecen y es algo que las personas de sus organizaciones también se merecen. Muchas gracias.